Serie titulada Una paternidad conforme al corazón de Dios, hemos estado viendo algunos subtemas y hace 8 días estuvimos viendo un tema muy importante. Milton nos bendijo también con la palabra que Dios puso en su corazón. Me refiero más bien hace 15 días, en la secuencia de lo que hemos venido hablando. Pudimos hablar de los privilegios de la paternidad de Dios en Efesios capítulo 4, si ustedes lo recuerdan. Ahí pudimos aprender todos los beneficios que Dios nos da una nueva manera de vivir como sus hijos, nos da el privilegio de ser adoptados, nos da el privilegio de ser criados y educados por Dios, nos da el privilegio de formar nuestro carácter para bendecir al prójimo, nos da el privilegio de darnos una misma disposición que nuestros hermanos en la iglesia, nos da nos da un mediador que es Cristo, nos da ese privilegio que ya podemos tener acceso al Padre. También nos da el privilegio de vivir en unidad con nuestros hermanos, porque ¿cuántos tienen hermanos y crecieron en su casa peleándose con ellos? ¿Va? La mayoría, pero Dios nos da el privilegio de vivir en unidad con nuestros hermanos en la fe, aunque hay uno que otro que medio se pega y se pelea también, ¿verdad? Pero hemos salido adelante. También nos da el privilegio de tener comunión con Él y con su iglesia. Nos da un propósito, cosa que no teníamos en el mundo. Nos da el privilegio de vivir bajo su autoridad, sometidos. Eso es un privilegio. El privilegio de estar bajo la misma creencia, bajo la misma obediencia, bajo la misma palabra también. Nos da el privilegio de ser discipulados, guiados, orientados por hombres de fe, por un pastor, por Él mismo a través de su palabra. Nos da el privilegio de que nuestra vida vaya siendo tan cambiada que demos fe pública y otros vean lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos da el privilegio de vivir bajo su soberanía y su cobertura divina. Y por último nos da el privilegio de ser entrenados bajo un cobijo paternal, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo en Efesios 4 que todo esto fue lo que recibimos como privilegios de Dios y muchas cosas más. Y el día de hoy, como lo venía yo anunciando, quiero hablar acerca de la paternidad carnal. Estos temas el Señor los había puesto de antemano y me impactó cuando nuestro hermano Pablo me manda los temas y me dice: hermano Daniel, llevo un año orando y preparando esto, y Dios me puso como tema la carnalidad, la mundanalidad y la espiritualidad. Y yo dije: Dios es maravilloso. Cada vez que vamos siempre a las convenciones hay congruencia, porque el Señor nos está guiando a verlo a Él nada más, y por eso estoy contento, le doy gracias a Dios por eso. Pero el título no es así, el título es renunciando a la paternidad carnal. Y recapitulando un poquito y engancharnos, ¿recuerdan Salmo 106 que estuvimos leyendo hace 8 días? Salmo 106 nos habla de cómo el pueblo se alejó, cómo el pueblo se mezcló con otros pueblos, cómo el pueblo empezó incluso a sacrificar y a ofrecer a sus propios hijos ante dioses falsos, ¿verdad? Hacían hogueras, quemaban a sus hijos y los ofrecían a dioses falsos. Se apartaron del Dios viviente y empezaron a hacer cosas que no convenían, como lo dice Romanos 1 también. Pero creo que aprendimos todos y nos ayudó a entender este Salmo 106, nos ayudó a entender que sin Dios, escúchenme hermanos, sin Dios estamos destinados a reproducir una crianza depravada. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza cuando nacemos está depravada. Ahora, si no me crees, pregúntale a un niño: ¿quién le enseña a arrebatar? ¿Quién le enseña a pegar cuando le quitan algo? ¿Quién le enseña? Nadie le enseña. Ya trae una naturaleza torcida, caída, depravada. ¿Gracias a qué? Al pecado que entró en el mundo a través de Adán y Eva. Ya lo sabemos. Y ellos, lo vamos a aprender a detalle, ellos no perdieron la capacidad de fructificar y multiplicarse. No la perdieron.
Ellos siguieron con esa capacidad de fructificar, multiplicarse y de reproducirse. El problema es que ahora se reprodujeron en una naturaleza caída. Produjeron hijos e hijas depravados, carnales. Y eso, si lo entendemos, hermano, entonces vamos a ver la necesidad de un Salvador y vamos a ver la necesidad de conocer más a Dios. Porque con Dios podemos ser libres, con Dios podemos entrar y accesar, tenemos acceso, podemos tomar una nueva crianza guiada por Él. ¿Cuántos la necesitan? ¿Cuántos necesitan conocer a Dios como papá? Para que entonces Él nos enseñe cómo ser padres y madres de acuerdo a su corazón. Ahora, para renunciar a la paternidad carnal, porque este es el título, ¿cómo renunciamos a eso? Cuando uno renuncia a un trabajo, hay un proceso. ¿Qué hay que hacer? Hay muchas maneras de renunciar. Una de ellas es: no me vuelvo a parar ahí. ¿Estás de acuerdo? No es muy ético dejarse de parar ahí. Otra cosa es hacer cosas para que te corran. Tampoco es muy ético, cosas malas para que te corran, porque no quieres como que uno quedar mal. Otras que uno renuncia porque ya se cansó del trabajo, ya no le agrada, ya no le gusta, y va uno y mete una notificación, una carta de renuncia, y le notifica al jefe: ya no quiero trabajar, ya no estoy a gusto. Y entonces uno de su propia voluntad renuncia. Tiene que haber algo que nos haga renunciar. Tiene que haber un motivo. Y pienso en un motivo para renunciar a un trabajo, y tiene que ser un motivo de peso para renunciar a un trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo de peso hoy en tu vida que te esté moviendo a renunciar a la paternidad carnal? Si no lo has identificado y tú crees que lo estás haciendo todo bien, esto no es para ti. Pero si has venido identificando todo lo que haces mal, en lo que quieres cambiar, en lo que sabes que no ha dado fruto tu forma de criar, no has visto los resultados que esperas ver, entonces algo estás haciendo mal y tienes que renunciar a esas prácticas. Es sencillo de entender, ¿sí o no? Algo estoy haciendo mal, algo me está saliendo mal, estoy causando problemas en mi crianza, estoy causando problemas con mis hijos. Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo mal y vamos a ponernos a trabajar, a cambiar y modificar la crianza. Es simple de entender. También estuvimos viendo que lo que pasó con nosotros es que hubo una crianza deficiente o incompleta. No estamos diciendo que todo estuvo mal, y tampoco queremos hacer sentir mal a nuestros padres, ni echarles la culpa. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, muchos de ellos con temor de Dios también, queriendo hacer las cosas bien, y no nos corresponde ponernos en un lugar de juez hacia ellos, no nos corresponde. Pero sí nos corresponde entender qué marcó en nuestra vida. Lo hemos venido hablando mucho, en nuestra infancia, qué faltó, y entender que eso nos deformó y adquirimos formas más parecidas a la naturaleza depravada de Adán y Eva. Eso provocó muchas de las cosas que vivimos en nuestra crianza o en la falta de crianza también. ¿Qué pasó con nuestro carácter? Seguramente se hizo a la manera corrupta. Seguramente hemos venido replicando generación tras generación los mismos patrones destructivos. Y el problema es que no nada más es: ya hombre, pues sí, lo hice sentir mal. No, son patrones destructivos de muerte. Estamos produciendo muerte en nuestros hijos, porque la mayoría de esas conductas son conductas pecaminosas. Y ya aprendimos con nuestro hermano Pablo, que nos decía: pecaminoso en gran manera. Nunca el pecado es poco pecaminoso. Todo el pecado es pecaminoso en gran manera. Entonces, aunque sean pequeñeces,
Por favor, quitémonos de la boca la frase, ay, no es para tanto. Porque, ¿qué crees? Eso es muy mexicano, muy mundano, muy terrenal, muy carnal y extremadamente pecaminoso. Entonces, no usemos esas frases. ¿Qué tiene de malo? No es para tanto. Ay, no exageres. No, sí exageramos. Y el Señor no se está tomando esto. El Señor no se toma esto en juego. Nosotros tampoco deberíamos hacerlo como hijos de Él. Entonces ya entendimos, hay carencias, hay limitaciones. Entonces eso nos lleva al planteamiento que necesitamos tener otro padre. Necesitamos tener otro padre. Seguir amando a nuestros padres terrenales, seguir honrándolos, seguir respetándolos. Ya, miren, si los tienes en vida, y creo que estoy hablando incluso para los adolescentes, es mejor que lo entiendan desde ahorita, a tener 40, 50 y que papá o mamá ya no estén y te caiga el 20. Ay, si la tuviera, ay, si lo tuviera, yo le diría que la traté muy mal, que le reproché cosas que no debí. Y ahí anda uno sufriendo después. Jóvenes, adolescentes, desde ahorita, todos y cada uno de los que estamos en este cuarto, en esta habitación, en este salón, ya tenemos la capacidad mental y la madurez de entender que todo lo que hagamos a partir de la adolescencia, que es la edad de la conciencia, ya no es culpa de nuestros papás. Ya no. Cada decisión que tú has tomado y que tú tomes va a ser responsabilidad tuya. Dilo conmigo, cada decisión que yo tome a partir de mi adolescencia y con conciencia es responsabilidad mía y de nadie más. Entonces, papis, respiren. Ay, gracias. Liberados de esa carga. Pero si viven en tu casa tus hijos, te sigue correspondiendo entrenarlos, ya no con un lastre de culpa. Hijos necesitan dejarse entrenar, ya no poniéndole un lastre a sus papás de reproche y recriminación. Ya no. Necesitamos también crear un nuevo vínculo y una nueva relación con nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué, mi amor? A partir de ahora quiero decirte que en el pasado me equivoqué, pero estoy conociendo a Dios. Estoy conociendo a Dios, no soy perfecto y seguramente voy a seguir fallando, te voy a seguir hiriendo, pero quiero tener una relación nueva contigo. Vamos a trabajar en una nueva relación. Yo también estoy aprendiendo, y dile, compártele, yo también estoy aprendiendo a ser hijo, a ser hija, a someterme también, a vivir en obediencia, porque no lo hice, no me enseñaron y no lo he hecho, pero lo voy a hacer a partir de ahora. ¿Cómo ves? Y aunque te diga, pues no quiero, le dices, pues ok, en amor, mi amor, no me importa, así va a ser, ¿sale? Díselo en amor. Ya no es, pues me vale, yo soy tu papá y yo soy tu mamá. No, cuidado con eso. Entonces, si no somos capaces de ver esto, la necesidad de tener otro papá, otro padre, y en este caso celestial, seguiremos viviendo con la falsa idea de que así estamos bien, que no necesitamos reparación, que no necesitamos ser transformados. Pero si logramos hacerlo, vamos a poder comprender y recibir la paternidad de Dios. Entonces vamos a ver cómo es la paternidad en la carne. Esto que yo estoy hablando es lo mismo que Jesús trataba de explicarle a este maestro de la ley llamado Nicodemo. Vamos a Juan capítulo 3. Dice así, a partir del verso 1: había un hombre de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos?
hombres judíos que conocían muy bien la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte, ¿sale? Los 10 mandamientos junto con todos los estatutos para el pueblo de Israel. Estos fariseos eran maestros de esa ley. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, ¿por qué crees que dice aquí que era un principal? Ser principal entre los fariseos, ¿se ganaba por posición, por palanca? ¿Por qué se ganaba una posición principal? Por el nivel de conocimiento que se tenía. Los hombres más respetados, que conocían más la ley, esos eran los que eran principales. Entonces Nicodemo no era cualquier fariseo, era un fariseo. Igual que Pablo. Pablo él mismo se autonombra: yo era fariseo de fariseos, experto en la ley. Y Nicodemo estaba en esa categoría. Y Jesús lo recibe de noche. Dice el verso 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Cierra tus ojos, vamos a orar y pídele al Señor que te hable. Pidámosle a nuestro Padre: Señor, háblanos hoy, que tu bendita palabra nos transforme y nos enseñe cómo renunciar a una crianza carnal, cómo renunciar, Señor, a una crianza que recibimos y que se enfocó solamente en la carne, guiarnos solamente en impulsos de naturaleza caída. Señor, somos conscientes de nuestra depravación, somos conscientes de la gran obra de amor que hiciste en la cruz del Calvario para hacernos libres de esa depravación. Ayúdanos a entender y que tu palabra, y solo tu palabra, Señor, sea lo que produzca un cambio profundo en nuestro corazón, porque queremos agradarte. Ese es nuestro mayor deseo, queremos agradarte. Oramos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo algo bastante delicado. Tú sabes que por la cultura los judíos fueron desarrollando una estima sobrevalorada. Ellos, al decir: oye, somos el pueblo especial de Dios, somos distinguidos, su perversidad o su naturaleza caída los llevó a creer y a pensar que ellos eran distinguidos y especiales por cuenta propia. Seguramente su pensar era ya en estas alturas: no, pues es que seguramente Dios me escogió porque qué bonito soy, qué lindo soy, qué guapo soy, qué obediente soy. Wow, el dinero que tengo, el apoyo que doy a otros. Wow, soy maravilloso, por eso Dios me escogió. Y se empezaron a creer mucho. No solo ellos se creían el pueblo especial de Dios, y estoy hablando de más los fariseos. Todavía los fariseos se pusieron más arriba y se creían más especiales. Jesús todo el tiempo peleó con ellos porque eran arrogantes, eran altivos, despreciaban a todos los demás y ellos pensaban que nadie era como ellos. Así es de que esta situación de que un fariseo
principal venga con Jesús, quiere decir que ahí Nicodemo estaba usando algo de humildad. Algo de humildad. Porque Nicodemo había escuchado a todo el concilio hablar mal de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Nicodemo había estado, al ser principal, había estado en esas reuniones donde enojados decían: ese tal Jesús, hijo de un carpintero, ¿qué le pasa? ¿Por qué dice que es como Dios? O dice que es hijo de Dios. ¿Y qué se cree? Tuvo que haber algo de humildad en el corazón de Nicodemo para poderse acercar a Jesús. Y que, mira, y más encima le dijera Rabí. Le dijera: quiero aprender de ti. Hemos aprendido que él era un discípulo, ¿verdad? Más adelante, al final de uno de los evangelios, nos muestra cómo él era un discípulo oculto de Jesús. Igual que José de Arimatea, los dos que pidieron su cuerpo para bajarlo de la cruz y darle un entierro entre los ricos. Lo aprendimos. Entonces Nicodemo ya estaba siguiendo las enseñanzas de Jesús y le dice: Rabí, enséñame. ¿Cómo puede uno entrar al reino de Dios? Y mira Jesús, que es especialista en apuntar a lo que más nos duele. Apunta al blanco. ¿Y a dónde crees que apuntó Jesús? Cuando le dice: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Le estaba diciendo: naciste con una naturaleza depravada. Eres un impío, Nicodemo. Eso le estaba diciendo Jesús. ¿Quién podríamos pensar? Alguien hoy parecido a los fariseos, que se creen mucho. Muchos dicen que los argentinos, ¿va? Pero creo que no tanto. Si tú miras la cultura estadounidense, híjole, el ego está acá y lo que le sigue. Ellos creen que no hay nada mejor que ellos. Es como si tú fueras con un estadounidense y le dijeras: chavo, estás pa'l perro. Necesitas nacer de nuevo en otro lugar que no sea Estados Unidos. No sé si ya cobra sentido la ilustración. Y entonces el estadounidense va a decir: ¿qué te pasa? No hay mejor lugar que nacer que en Estados Unidos. No hay mejor nacionalidad que ser estadounidense. No la hay. Sería un insulto para ellos, ¿verdad? Sería un insulto. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: todo lo que tú eres, todo lo que tú valoras, tu nacionalidad, tu linaje, tu posición en el concilio, incluso mucho hacían distinción entre tribus. Había tribus más prominentes o más especiales que otras. Entonces Jesús está diciéndole: aún la tribu de la que tú eres, todo de lo que ustedes fariseos se jactan, que son hijos de Abraham, descendientes de Abraham, Jesús le está diciendo: necesitas tirarlo a la basura. No te sirve. No te sirve. De lo que tú te jactas y en donde has apoyado toda tu vida, todo lo que eres no te sirve. Porque ¿qué crees, Nicodemo? Te tengo una noticia. Naciste de la carne y eso te hace y te convierte en un depravado impío. ¿Qué sería de nosotros, o qué hubiera sido, pienso yo, si Jesús nos hubiera compartido igual? Al decirle: lo que es nacido de la carne es carnal. Y le está diciendo a Nicodemo: brother, tú eres carnal.
Eres un carnal. Hay pecado en ti y lo que necesita suceder en ti es que nazcas del Espíritu. Eso te va a dar acceso al reino de los cielos. Piensa en Nicodemo y piensa en ti y en mí. Nuestro origen, nuestras costumbres, el linaje, la crianza, la escuela a la que fuimos, la educación, lo que logramos, las credenciales, los trabajos que tenemos, las empresas o los negocios que podamos tener. Todo. Jesús dice, mira, no me sirve. No me sirve. Así. Ahora, otro pasaje en la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No le son gratos a Dios. Lo mejor que tú y yo podamos llegar a hacer no le sirve en lo absoluto a Dios. Hermano, perdóname, aquí en China esto es ofensivo. Nos baja la moral, ¿sí o no? Se siente gacho. Porque además vienen bien bonitos, bien peinaditos, bien maquilladitas, con vestidito, con pantaloncito y camisita, listos para la iglesia, como para que vengamos y nos digan que somos unos depravados, impíos. Ahorita vamos a hablar de esto, de cómo nos ofende el Evangelio. Pero lo que está diciendo Jesús, puedo ver en él que se tomó el tiempo de explicarle, porque sigue después la explicación. Sigue creciendo el clímax de la conversación a tal punto que llega ese versículo maravilloso, Juan 3:16, que todos conocemos y recitamos y publicamos en Facebook, sin entender que Jesús le acababa de decir, eres un depravado impío, carnal. Sí, pastor, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo, ahí está la clave, todo aquel que crea en Él. No todos creen. Muchos quieren seguir en depravación. Muchos quieren seguir siendo impíos. Muchos no tienen la intención más mínima de agradar al Señor. Pero creen que con decir que hicieron una oración y decirse cristianos y llevar alabanzas cristianas en el coche y poner un pescadito, creen que ya lo son. Y no es así. El cristianismo no es una sustitución de religión. No es que antes eras católico y que ahora eres cristiano. No es que antes eras testigo de Jehová y que ahora eres cristiano. No es que antes creías en la meditación trascendental y ahora eres cristiano. No es eso. No es un cambio de religión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un cambio de corazón, un cambio de naturaleza. El ser entero tiene que cambiar y ser transformado. Por eso no predicamos religión. Y por eso Jesús atacó tanto la religiosidad de ese tiempo. Entonces sí, lo hace con amor, pero sus palabras son duras y van a lo más profundo de nuestro ser. Y esa es su intención. Segunda de Corintios 5:17, que he hablado mucho de este versículo, lo cito mucho, vamos a ir rápido. Segunda de Corintios 5:17, sé que lo sabes de memoria. Es el famoso versículo del reseteo, ¿verdad? Solo Dios tiene la capacidad de resetear una vida, hacer borrón y cuenta nueva, pero hay condiciones ahí también. ¿Cómo empieza el verso 17? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está. Esa palabra está significa que su ser, su esencia es parte de la esencia de Dios. Se convirtió en uno con el Señor. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Pregúntate, ¿soy uno con Cristo? Ya aprendimos de eso, unidos con Cristo, muerte, sepultura, resurrección. ¿Soy uno con Cristo? Porque si no soy uno con Cristo y no estoy en Cristo y mi vida no está fundada en Cristo, que es la roca,
esto no se va a cumplir. Pero si estoy por la fe, abrazo esta verdad, entonces sí aplica para mí y para ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tu pasado, tus errores, tus fracasos, tus frustraciones, tus temores, tus debilidades, tus heridas, tus rencores, amarguras, tus depravaciones y las mías y todo lo que fuimos y éramos antes, dice que es hecho nuevo. Y esas son buenas noticias. Hecho nuevo. Ya pasó lo viejo. Este versículo simplemente, en otras palabras, dice que tenemos una nueva y mejor naturaleza que la que recibimos de Adán y Eva cuando cayeron. Mejor que la de nuestros padres, mejor que la de nuestros abuelos y nuestros antepasados. El problema, hermanos, es que esto es una verdad espiritual que muchas veces no creemos. Creemos que no es verdad. ¿Cómo sé que no la creemos? Porque no se ven los frutos de esa fe. No se ve la vida transformada aún. No se están produciendo los frutos que se tienen que producir. Si tú siembras un frijol, cualquier granjero te va a decir qué es lo que espera que salga de esa planta. Un frijol, porque sembró frijol. A lo que tú y yo estamos unidos, esa es nuestra raíz. Por eso Jesús dice que Él se tuvo que sembrar en la tierra como una semilla. Él se sembró. Él fue la primera semilla humana que se sembró, que murió en santidad, en justicia, injustamente. Pagó el precio y cuando esa semilla murió, empezó a crecer, empezó a enraizar y empezó a dar fruto. Y hoy sabemos que la muerte de Cristo tuvo poder y tuvo eficacia, porque tú y yo aquí estamos hoy sentados. Tú y yo tenemos vida con Él y hemos visto el poder de la vida transformadora en nuestra propia vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. A veces no creemos y como no creemos no obedecemos y seguimos produciendo el fruto de Adán y Eva. En el huerto del Edén, por la decisión que el hombre tomó, su naturaleza fue mutada. Mutó, se deformó, cayó totalmente su naturaleza. La esencia de Adán y Eva como hombre y mujer fue deformada. El matrimonio se deformó, la crianza se deformó, la relación con Dios se destruyó, fue cortada. ¿Y eso qué abrió? Abrió una puerta. ¿A qué? A reproducir lo mismo, una paternidad carnal. A eso es a lo que tenemos que renunciar. ¿Qué llegó Satanás ofreciendo? Lo hemos visto. ¿Qué le enseñó a Adán y a Eva? Simplemente les enseñó a rendirse culto a ellos mismos antes que al Creador. Satanás les dijo: adórense ustedes mejor. ¿Para qué adoran a Dios? ¿Para qué viven sumisos? Ahí están de babas obedeciendo a Dios. ¿Para qué? Si ustedes pueden ser su propio Dios. Tomen el fruto y ya. Ríndanse culto y ustedes decidan lo que es mejor para ustedes. Así se transmitió la carnalidad. Fructificaron y multiplicaron la maldad. Y yo pienso, vamos a Génesis 4, porque hemos leído muchas veces Génesis 3, ¿verdad? Pero ¿qué tal Génesis 4? ¿Alguien ha puesto atención allí? ¿Qué sucede? Ahí está el fruto de querer sacar a Dios de sus vidas. Ahí se ve el fruto de una paternidad carnal.
Vamos a ver cómo sería una paternidad carnal al estilo Adán. ¿Sale? Los métodos de Adán para criar. Fíjense muy bien. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a ¿quién? A Caín, hermano mayor, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, el segundo, el hermano menor. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos rápido por partes. Hay mucho que hablar de esto. Podría acabar yo aquí con este versículo, pero no es mi intención. ¿Quién reprodujo una crianza carnal sobre Caín y Abel? Sus papás. No había nadie más. No había nadie más. Entonces sabemos que lo que Caín y Abel estaban reproduciendo provenía de sus papás. ¿Estamos de acuerdo con ello? Dice que Caín fue labrador de la tierra y dice que Abel fue pastor de ovejas. Y dice que ambos en algún momento trajeron una ofrenda. ¿Quién les enseñó que debían llevar una ofrenda al Señor? Sus padres. Vemos ahí una buena enseñanza. Hijo, vamos el domingo a la iglesia. ¿Qué tal? ¿Verdad? Y ahí vienen los 1, 2 o 3. Ahí vienen. Uno viene de buenas, otro viene de malas. Y yo les decía hace 15 días, siempre en casa hay unos hijos que son más renuentes. Por lo que tú quieras, su temperamento, fue tu primer hijo, fue tu conejillo de indias, tal vez la regaste más con él, no lo sé. Pero pasa en casa que no todos obedecen a la primera. Hay unos remilgosos y otros no tanto, ¿verdad? Pero ambos, ¿qué son? Depravados e impíos. ¿Sale? Porque están chiquitos, están bonitos, pero están en depravación total y son impíos. ¿Qué significa eso? No han nacido de nuevo. Por eso nuestra labor no es todo el tiempo estar: eres un depravado impío, ven acá, te voy a pegar con la... No, cálmate, tranquilo. No es así. Pero sí hay que enseñarles que el pecado, como aquí, ¿verdad? Que el pecado está ¿a dónde? A la puerta. Y además la tentación está a la vuelta de la esquina. Y con una depravación caída, depravación total, naturaleza caída, ¿cuál va a ser la tendencia del niño? ¿Cuál va a ser? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Compartir o arrebatar? ¿Pegar o abrazar? En su mayoría eso sucede. Caín sabía que se tenía que ofrecer sacrificios a Dios. La Biblia no lo dice cómo. La única explicación que podemos encontrar es que el primer sacrificio de animales lo hizo Dios, porque fue Dios quien vistió a Adán y a Eva con pieles de otro animal para cubrir su pecado. Es la única pista que tenemos. Sin embargo, ellos empiezan a reproducir algo que papá y mamá dicen. Ahora, ¿tú crees, y ya lo di esto en la enseñanza de hace mucho tiempo de Caín, ¿tú crees que Caín no sabía que lo que se tenía que llevar de ofrenda era un borreguito? Sí sabía.
porque llevó el fruto de la tierra. Ya lo vimos en esa prédica, si tú te acuerdas. Fue una acción abierta y deliberada de desprecio y de deshonra a Dios. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? O sea, tú expulsaste a mis papás del huerto. Ah, y tú dices que hay que hacer un animalito, un sacrificio. Ah, muy bien, pues voy a llevarte ofrenda. ¿Pero qué crees? Te voy a dar lo que yo quiero. Te voy a llevar fruta del campo, en vez de llevarte lo que tú pides o lo que tú dices que debe ser. Es terrible esta actitud. Suena mucho el chiste que se contaba de hace años del papá que le dice: siéntate, no quiero, siéntate, no quiero. Y ya, a regañadientes el niño se sienta y le dice al papá: pues aunque me senté, por dentro estoy parado. ¿Ah? Así actuó Caín. Así actuó. Pues te voy a llevar ofrenda, pero en mi corazón no me interesa honrarte con esa ofrenda. Era obvio que Dios iba a despreciar esa ofrenda, porque Caín se ensañó y decayó su semblante si él no estaba haciendo las cosas bien. Papás, cuando tú detectes una mala actitud en tu hijo, es necesario hablar con él. No dejes pasar por alto esa actitud. Tu objetivo no es que tu hijo te obedezca. Tu objetivo es que tu hijo te honre. Ya lo hemos dicho muchas veces, la obediencia se puede exigir, hasta se puede obligar e imponer, pero lo que nunca vas a poder obligar e imponer es que tu hijo te honre, que muestre reverencia y respeto hacia ti. Si tú solo enseñas obediencia y dices: ay, mira, ya, obedeció, ya, me doy por bien servido que obedeció. No, eso es una crianza carnal, a medias. Necesitas llamarlo, tratar de que abra su corazón de la mejor manera posible, guiado por Dios a través de su palabra, en sabiduría, amor, ternura, paciencia, y decirle: a ver, amor, ven, te pedí algo, ¿por qué te enojas? Explícame, ¿qué pasa? Quiero entender por qué te enojas. Si tú ya sentaste como padre y madre, ya sentaste la base de la crianza, que es un privilegio, no un derecho. Si ya sentaste la base del privilegio, entonces puedes dialogar con tu hijo. Si no has sentado la base del privilegio como padre hacia un hijo, el niño va a seguir cerrado en sus oídos, cerrado en su corazón, y va a seguir exigiendo sus derechos. Es más, su actitud por dentro es: ¿cómo por qué me llamas a cuentas? ¿A ti qué te importa? Estoy haciendo lo que a mí me da la gana, ¿qué no ves? Y a veces esa es la actitud que ellos toman, porque no hemos cortado. O sea, paso 1, escuchen las prédicas pasadas, repítanlas y corten de tajo una crianza basada en derechos. Ellos no tienen ningún derecho. Todo lo que ellos reciben, no han hecho nada para ganarlo, por eso no tienen un derecho. Nosotros se los damos como un privilegio, ya lo aprendiste. Caín no entendía esto. ¿Cuál era el privilegio que tenía Caín? Aunque estaba caído, tenía una naturaleza depravada, él seguía teniendo un privilegio. ¿Cuáles? Muchos privilegios. ¿Alguien me puede decir alguno? Hablaba directamente con Dios. Ese era un privilegio, no lo tenía. Para empezar, tenía el privilegio de seguir vivo, porque Dios en cualquier momento tenía el derecho de matarlo por pecador. Tenía el privilegio de que podía respirar aire. Tenía el privilegio de poder que le diera un rayito de sol en la mañana. Tenía el privilegio de, aunque fuera con trabajo duro, pero la tierra le producía, porque aquí dice que le llevó fruto de la tierra. Sí le producía, con más trabajo, pero le producía. Tenía muchos privilegios que no merecía. Y la actitud del corazón es de lo que estamos hablando, porque es nuestra carne la que nos exige. Por eso el creyente carnal dice que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede.
No se puede sujetar a la ley de Dios porque es su impulso el que le domina, le gana y vence. Por eso, ahora no sé si nos cobra sentido lo que Jesús le decía a Nicodemo. Nicodemo, eres carne. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo del Espíritu. Y al final Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. Es la primer gran necesidad del ser humano. No es amor, no es aceptación, como nos dicen los psicólogos, es una babosada. La primera necesidad del ser humano, ¿cuál es? Nacer de nuevo, porque si no es un ser, una criatura muerta, depravada, y que se va a ir al infierno. Así de claro y llano es, lo dice la Biblia, toda la Biblia habla de eso. Toda la Biblia. Y no por eso Dios es malo, lo hemos venido hablando. Es un padre que proveyó y que dio la vida de su hijo. Un hijo perfecto, un hijo sin pecado, un hijo que aún de su propia voluntad dijo, voy a hacer la voluntad de mi padre. Y viene aquí y lo tratan como el peor y muere como el peor delincuente en el lugar tuyo y mío. Y nos otorga el perdón por la fe, ni siquiera por obras, por fe. Podemos ser, miren, tan carnales. Lo que Dios le estaba diciendo a Caín simplemente es, Caín, yo aquí sigo con la disposición de tener una relación contigo. El medio, ¿cuál es? Tus papás pecaron, sacrifiqué un animalito y los vestí con pieles. Tú eres pecador, si me vas a traer una ofrenda, trae un animalito, que esa sea tu ofrenda. ¿Por qué? Porque yo puedo estarte recordando. Y de hecho les recordó. ¿Qué dice ahí? Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, haz las cosas bien y te va a ir bien. Y si no, dice, el pecado está a la puerta. Pero mira la frase final, con todo esto, bueno, no final, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Alguien sabe qué significa esta frase? A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es muy simple. Lo que le estaba diciendo es, el pecado te va a querer dominar. El pecado en tu carne tiene un gran deseo de controlarte. Pero tú puedes tomar la decisión. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que veas cómo dice. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cómo? Mira, Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, en su tiempo Salomón, Rahab y todos los que vienen en la lista de Hebreos capítulo 12 todavía no vivieron bajo el sacrificio expiatorio de Jesús. Pero el gran principio de la fe aplicaba para ellos. Y la misericordia de Dios, aunque todavía no venía Jesús a morir en la cruz, de seguir presente y queriendo aminorar las consecuencias de la depravación total, el acercamiento misericordioso que Dios tuvo ante Caín, y a pesar de eso rechazarlo. ¿Cómo sé que lo rechazó? Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos a la plaza, te invito a un helado. ¿Ah? Vamos a pasear, vamos a hacer un picnic, un día de campo. Todo tranquilo, todo amigos. ¿Abel había hecho algo malo? Honró a Dios.
hizo las cosas que se tenían que hacer, honró a Dios. Y mira Caín. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. No sé. ¿Qué respuesta? Mira, adolescente, joven, póngame atención. Hay veces que papá y mamá, igual que mi esposa y que yo, con el poco entendimiento que tenemos y con el poco temor de Dios que tenemos, buscamos acercarnos a ti. Y a veces en nuestra mente bruta, más en mí como varón, solo nos sale decirte: oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? O ¿por qué lo hiciste? ¿Y cuál es su respuesta, jóvenes? ¿Cuál es? No sé. Jóvenes y también adultos, ¿saben qué está pasando en realidad en el corazón cuando un adolescente, un joven o un adulto, Dios le cuestiona y le pide cuentas y decimos: Dios, no sé qué pasó? En realidad lo que está sucediendo es que el Caín que todos llevamos dentro, ahí está. El hombre carnal o la mujer carnal, ahí está. El pecado está a todo lo que da. Porque en realidad, joven, adolescente, sí sabes lo que te pasa. Sí sabes. Es tan fácil como decir: quise probar, fui rebelde, fui grosero, mentí, vi cosas que no debía ver. Sí, me equivoqué, perdón. No, decimos: no sé. Y así. Ya, pues no sé. Pues no sé, todo el tiempo me preguntas, no sé. Corazón de Caín. Papá, si tú identificas esto, ahí está Caín, ahí está la carne. ¿Cómo vamos a erradicar eso? Jóvenes, ¿cómo lo vas a erradicar de tu vida? Juan capítulo 3: es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Porque si no nacen de nuevo, no vamos a tener manera de que vuelvan en sí. Vamos a seguir lidiando con una actitud rebelde, caída, depravación total. Y por eso dice la palabra que desde niños hay que instruirlos. Instruir a un niño en su camino, en la palabra de Dios, es ir ablandando la carne, para que cuando lleguen a la adolescencia el corazón esté blando. Entrenarlos en su misión, porque Dios al que ama disciplina. ¿Y qué? Azota a todo el que tiene por hijo. No son golpes para destrucción, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que usemos un cincel y un marro para partir el corazón de nuestros hijos poco a poco e ir quitando capas de dureza, de carne y de depravación, para que cuando llegue el evangelio a sus 10, 11, 12 años, que es cuando entran a la edad de la conciencia, ellos puedan rendir su vida a Cristo. Y una vez que rinden su vida a Cristo, tenemos realmente su corazón y podemos estar trabajando en ellos, entrenarlos en verdad, en amor, en justicia, en santidad. El Caín se deja llevar por sus impulsos. Y nosotros en nuestra crianza tenemos que buscar y ver qué rastros hay de Caín todavía. ¿Qué cosas seguimos haciendo a nuestra manera porque así nos gusta? ¿Qué tal? Y esto, miren, lo escucho muy frecuente, me pasa. Como mal aconsejar a un hijo, ¿verdad? Para que se defienda,
por sí solo. Y la próxima vez, mijito, le pegas tú más fuerte. O sea, perdónenme, aquí en China eso es Caín, eso es carne. No vivimos en la época de los cavernícolas. No vivimos en la ley del más fuerte. No vivimos en la ley de la selva. Hay autoridades puestas por Dios. Y pasa, ¿dónde? No hablo de las secundarias públicas ni las primarias, ni los bachilleres ni las prepas de la UNAM. Hablo en Vineyard. Pasa. Mi amor, ¿por qué le zorrajaste? Mi mamá me dijo. Chin. Mal aconsejar a un hijo para que se defienda por sí solo. Y es solo un ejemplo, hay muchas cosas más. Al estilo Caín, al estilo carnal. ¿Sabes qué va a pasar si tú le enseñas a tu hijo? Defiéndete tú y dale más duro. Va a afectar gravemente su concepción de la autoridad. Tu hijo no va a entender qué es la autoridad. Le estamos enseñando a que desconfíe e ignore las autoridades puestas por Dios. ¿Qué es lo correcto? Vas con la autoridad. Ellos aprenden inconscientemente, cuando les enseñamos eso, ellos aprenden inconscientemente que una autoridad no tiene la capacidad ni la sabiduría para protegerlo. Lo que lo torna más grave es que toda autoridad, dice la Biblia, Romanos capítulo 13, es puesta por Dios. Toda la autoridad es puesta por Dios. Él ha delegado su autoridad y proviene de Él. Así que en realidad, cuando le decimos a nuestros hijos que no se dejen o que se defiendan solos, les estamos enseñando que Dios no es su defensor. No sé si me captas. Y es un asunto, un aspecto nada más. Le estamos enseñando que Dios no lo va a proteger, que Dios no es el juez, que Dios no hará justicia, que Dios no es su protector, que Dios ignora la injusticia y que por eso hay que tomarla por nuestra propia mano, que nos podemos vengar y ejecutar la venganza contra los que nos ofenden. Pero la palabra dice que Dios dice: mía es la venganza, no es nuestra. Aplicamos la ley de ojo por ojo, diente por diente. Qué terrible. Tomó una concepción diferente eso, porque se malinterpretó. Dios confiando su ley a hombres terrenales cuyos razonamientos y juicios tenían que alinearse a esa ley. Pero al ser depravados, imagínate que te dan una ley justa, porque la ley de Dios es justa, te dan una ley perfecta, te dan una ley santa, pero se la entregan a una humanidad depravada y caída. Obviamente que la empiezan a torcer. Y por eso viene Jesús, no a reinterpretar la ley, a darle el sentido que desde el principio tuvo, respecto a todo, respecto a no matar, respecto a no adulterar, respecto a poner la otra mejilla, respecto a todo. Queremos que el pecado en nuestra vida, yo te pregunto, queremos que el pecado en nuestra vida y la vida de nuestros hijos sean, escucha bien, por proceso o por deceso. Lo voy a explicar. Si tú y yo somos hijos de Dios y nuestros hijos ya entregaron su vida a Cristo, la Biblia dice que nuestros pecados como hijos de Dios, Dios los trata con disciplina y amonestación, en amor. Sí hay castigos, sí hay consecuencias, porque esa es la disciplina de Dios, en amor. Esos son pecados que nosotros como hijos de Dios seguimos cometiendo, pero la idea es que cada vez menos los cometamos. Por eso se dice que son pecados por proceso, porque nos seguimos perfeccionando.
pero tú prefieres que los pecados que tú cometes o los hijos o tus hijos cometen sean por proceso o la otra, por deceso. Quiere decir que están muertos y por eso pecan. ¿Por proceso o por deceso? Porque son hijos de Dios y Dios les está enseñando a dejar de pecar y pecar menos, o por deceso, porque están muertos en pecados y su única naturaleza es pecar y pecar y pecar. ¿Y qué crees? Van a pecar más y más y más y más. Se ve el fruto porque están muertos. Pecados sin Cristo, proceso. Perdón, pecados en Cristo es por proceso. Pecado sin Cristo es por deceso. Estamos muertos. Y en ambos vemos cómo Dios ha provisto solución. Los que pecan porque están muertos por deceso tienen ahí la salida, tienen ahí a Cristo como Salvador. Nada más es que crean y lo tomen. Y los que seguimos fallando y pecando, tenemos la garantía de que el Señor nos va a llevar de la mano a cada vez pecar menos. Él nos va a llevar de la mano, no nos va a dejar. Así es que los verdaderos hijos reciben disciplina con gozo. Si tú disciplinas a tu hijo y no lo recibe con gozo, es probable, y yo no lo puedo asegurar, pero podría ser que sigue pecando por deceso, sigue pecando porque está muerto, sigue pecando porque está depravado y es un impío y no está en Cristo todavía. Hay que llevarlo a los pies de Cristo, hay que predicarle el evangelio. Y si tu hijo está en Cristo y lo disciplinas, enséñale a que la reciba con gozo, enséñale a que crezca en la gracia, crezca en la fe, se fortalezca en la palabra, que alimente más lo espiritual para que deje el pecado cada vez más a un lado. Termino con esto. La disciplina sirve para alejarnos de la impiedad. Me encontré una porción de una predicación de Sugel Michelén. Dura 1 minuto, pero impactante lo que el brother pudo decir en 1 minuto. Él lo dijo así, lo voy a tratar de resumir. Él empezó diciendo que la palabra impío suena ofensivo para muchos. Que nos digan impíos suena ofensivo, ya lo expliqué por qué. Ahora, hay que entender que es una persona impía. Una persona impía es una persona que carece de piedad, no tiene piedad. Y Sugel Michelén dice ahí: los piadosos viven en la presencia de Dios. Los piadosos tienen temor de Dios. Los piadosos buscan vivir de tal manera que agraden a Dios. Ahí yo añado, como Abel, ¿verdad? Que llevó una ofrenda grata al Señor, no como Caín. Y fíjate que sigue diciendo Sugel: pero si vivimos sin importarnos si Dios está agradado con nosotros y nuestra vida no es un acto de adoración a Dios, entonces somos impíos. Es muy simple. No hay nada rebuscado en el evangelio, que este hermano predica tampoco. Si a mí no me importa que lo que yo hago le agrade a Dios, digo, pues yo nomás vivo la vida. Y si le gusta a Dios o no, no sé, y ni me importa. Y si no me levanto todos los días pensando en que mi forma de vivir, actuar y pensar debe ser un acto de adoración a Dios, entonces soy un impío. Y él dice ahí, fabulosamente cierra, aunque nos ofenda la palabra. Te puede ofender, pero es la verdad. Somos impíos. Y me encanta que no lo deja ahí. Dice, por último, pero si somos impíos, hay buenas noticias. Dios puede justificar al impío. Entonces está en que hoy tomemos claridad de esto.
Todo padre ha sido un hijo, toda madre aquí presente ha sido una hija también. Y pregúntate para acabar y cerrar esta enseñanza, como hijos de Dios, ¿qué hace el Padre con nosotros? Efesios 4 ya lo vimos, Hebreos 12 lo dice. ¿Qué hace el Padre con nosotros? ¿Cómo nos ha tratado? Allá en Huixquilucan estamos aprendiendo cómo actuó Dios después de que el hombre pecó. ¿Llegó y los destazó y los mató? No, tuvo misericordia todavía. ¿Qué hace el Padre por nosotros cuando seguimos viviendo en la carne? ¿Cómo va a ser el tratamiento? Próxima semana vamos a hablar acerca de un pasaje que me impactó mucho en Primera de Crónicas, que tiene que ver con esta palabra, afectos. Y el objetivo es eso. Renunciar a una paternidad carnal tiene que ver con cambiar los afectos. Seguimos en la carne porque le tenemos cariño a la carne. Seguimos en la carne porque nos gusta la carne. Dios tiene el poder, por medio de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo en su palabra, de transformar nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos también. Y Él lo quiere hacer y lo va a hacer. ¿Cómo lo debemos tomar nosotros? Con fe. Jesús usaba esta frase y decía: ¿crees esto? Cuando sanaba a alguien, me puedo imaginar al Salvador diciendo, tal vez tomaba un ciego y le embarró lodo y ¿crees esto? ¿Crees que esto puede ser así? Yo creo que ese era su sentir, su pensar. Cuando le presentaron a esta mujer prostituta, estaba en el mismo acto y los fariseos no tuvieron reparo en sacarla desnuda. Se la traen ante Jesús. ¿Qué hace inmediatamente? Mi Señor se inclina y se postra ante la tierra a escribir cosas ahí, dice. ¿Por qué? Por respeto a esta mujer, por cubrir la desnudez de ella. ¿Cómo se sentía una mujer desnuda, atrapada en el mismo acto de pecado, presentada ante Jesús, con bola de lobos rapaces, fariseos religiosos atrás de ella, gritándole, acusándola, con las piedras tal vez en la mano, listos para matarla, porque la ley les avalaba apedrearla hasta matarla? Y se la presentan a Jesús, ahí la ponen en medio y le dicen: aquí está esta pecadora, Jesús, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué hace Jesús? Le da el sentido correcto a la ley. Para él hubiera sido fácil: apedréenla. Pero ahí nos muestra el Hijo. Dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y ahí, frente a esa mujer tuvo un encuentro con el Padre, porque estaba Cristo ahí. Imagínate a Jesús cubriendo la desnudez, el pecado, cubriendo años de vida inmoral, por vacíos, por heridas, por lo que tú quieras, que acabó siendo prostituta. Y el Señor Jesús mirando al piso para guardar su dignidad, y le dice, le dice a los fariseos: el que esté libre de pecado, ¿cómo va? Suelte la primera piedra. No hubo uno solo que se quedara ahí, hasta que se fueron todos y se quedó el Señor con ella solo, y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Romanos 8 eso dice. ¿Quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Porque en ese momento le plació al Señor Jesús, le plació al Padre escoger a esa mujer como su hija. No sigamos luchando contra Dios. ¿Por qué huimos de su presencia? ¿Qué dignidad tenemos, portamos o defendemos si somos depravados, impíos, pecadores? No hay nada que defender. Hay mucho que abrazar en Dios, una paternidad especial, hermosa, maravillosa. No te va a faltar nada. Y lo hablo así porque a lo mejor no has puesto tu confianza en Dios al 100%. ¿Qué estás esperando que te pase? ¿Perderlo todo? Job era íntegro y perdió todo. Tú y yo a veces somos en extremo impíos todavía, carnales todavía. Y seguimos aquí vivos, con ropa, comidita que llevarnos a la boca. Y nos es tan difícil entender y acercarnos al Padre, que Él se acerca primero a nosotros. ¿Con qué actitud vas a recibir su paternidad? De eso hablo literalmente. La salvación es esa. Dice mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sé que lo crees, la mayoría cree en Dios. Lo que cuesta es recibir. Porque lo he explicado, para recibir algo hay que soltar lo que tienes en las manos. No puedes recibir una vida nueva si sigues abrazando la vida vieja que tienes. Hay que soltarla. Y espero que hoy hayas comprendido, que el Señor te haya hablado en su palabra, que no hay nada a que aferrarnos. Ni Él se aferró a su divinidad, ni Él. Así es de que vamos a orar. Ahí cierra tus ojos, vamos a despedirnos y vamos a pedirle al Señor. Padre amado, tú conoces nuestras vidas. Tú conoces, Señor, todo lo que somos. Tú conoces todo lo que vivimos. Tú conoces todo lo que vivimos en el pasado. También sabes todas las cosas con las que lidiamos día a día. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestras carencias, conoces nuestras heridas más profundas. Incluso nuestros traumas. Señor, pero en nada de eso, absolutamente en nada de eso que pudimos vivir en el pasado, te enfocas tú. Señor, porque tú tienes la salida, tú tienes el remedio, tú tienes la solución a todo lo que hemos venido arrastrando. Señor, y ahora podemos entender en mayor plenitud ese capítulo de Hebreos 12 y podemos entender por qué comienzas hablándonos así. ¿Por qué nos instas y nos animas a despojarnos de todo peso
y de todo el pecado que nos asedia, que nos envuelve y que quiere seguir atándonos. Porque como Padre nos animas a correr, porque en ti hay un gran deseo, Señor, de que estemos en tus brazos, disfrutando una relación plena, la cual pensaste tener con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, a entender la urgencia de dejar todo, de renunciar a todo y de abrazar, Señor, por la fe, esta nueva naturaleza que nos das, esta nueva oportunidad de resetear todo y de dejar todo en el olvido, de dejar todo en el pasado y de ser limpiados desde nuestro interior, de renunciar, Señor, a la paternidad que recibimos, la crianza que recibimos carnal. Permítenos tener, Señor, dulce comunión contigo, que podamos disfrutar plenamente hoy lo que tú quieres otorgarnos. Que es una relación de comunión profunda, cercana, estrecha. Sé que puedes reconocer, hermano, en tu vida todas aquellas cosas que marcaron tu vida, que te hacen ser lo que eres hoy. Y sé que muchas veces te puedes preguntar, ¿por qué sigo siendo así? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo dejar esto? ¿Por qué sigo fallando en esto? La respuesta, hermano, es muy simple. Y la solución lo es más todavía. No es en nuestras fuerzas y no es por nuestros méritos. Si tú sigues esforzándote una y otra sin consultar al Señor, sin tener una rendición total, solamente alimentas tu humanismo. Tiene que ser por el poder de Cristo, por los méritos de Cristo. Tiene que ser por el poder de su palabra, por la verdad de su palabra, por la fidelidad de su palabra. Y quien está detrás de todo esto es el Padre. Pídele hoy al Señor y dile: Señor, dame la capacidad de mirarte. Queremos mirar al Padre a través del Hijo. Por medio de tu Espíritu, Señor, permítenos mirar tu corazón paternal. Que cansa, Señor, hacerlo en nuestras fuerzas. Te necesitamos. El Señor hoy te habló, simplemente órale a Él. Dile: Señor, renuncio a esa crianza, a esa paternidad carnal que recibí. Renuncio a esa paternidad carnal que estoy reproduciendo.
Ayúdame. Ayúdame, Señor. Dame tu espíritu. Y que tu palabra y lo que aprendimos hoy, Señor, nos ayude a ser libres. Podamos disfrutar plenamente tu paternidad. Mientras terminas de orar, déjame cantar este hermoso canto que nos ayuda a reconocer cómo estábamos secos, vacíos. Pudiera ser incluso que nos hemos alejado del Señor pensando que estamos disfrutando de comunión. No es en tus fuerzas. Nos ha dicho el Señor en su palabra, es por su espíritu. Y que podamos hoy volver a ese amor perfecto. Ayúdame, cántale al Señor. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti.